Hoy día vamos a hacer como siempre lo que buscamos cuando un poquito transmitimos el tema del método científico es repasar los conceptos, que todos se integren y la herramienta que nos ayuda a integrar es la matriz de consistencia. Entonces, yo he puesto al final un ejemplo de matriz que ya hemos estado revisando, pero ya en ese ejemplo ya debemos de tener todos los conceptos incorporados. El resumen, ¿no? ¿La población es finita o infinita? ¿La muestra es probabilística o no probabilística? ¿Qué tipo de muestreo hemos hecho? El tipo de investigación, el nivel, el método, el diseño. ¿Es experimental? ¿No experimental? ¿Es transversal o es longitudinal? O sea, todos los conceptos ya debemos de plasmarlo en esa matriz. Y obviamente ya en el documento, ¿no? Ya sea una tesis o un paper, ahí sí vamos a expandirlo, ¿no? Ahí sí vamos a, en el caso de las tesis, por ejemplo, yo digo, ¿no? Mi investigación es cuantitativa. En la tesis yo tengo que definir qué es cuantitativa. Tengo que colocar una cita, no porque lo digo yo, sino porque seguramente está publicado en algún libro o en algún paper ya validado por expertos. Entonces yo lo cito el concepto. ¿Ok? En cambio, en la matriz, no, en la matriz solamente pongo es cuantitativa, es mixta, el diseño es inductivo, yo pongo, ¿no? De frente el concepto, pero ya en el desarrollo, en el documento, ahí sí tengo que citar pues el autor. ¿Ok? Entonces, nosotros en cada clase estamos repasando conceptos, estamos revisando ejemplos, pero al final de todo, ya tengo que en mi matriz tener todo, digamos, los conceptos descritos y ya en el documento sustentados. A ver, técnicas e instrumentos. La semana pasada vimos de manera genérica. Ahora he un poquito desglosado algunas técnicas, tanto cuantitativas como cualitativas. Es importante, jóvenes, es importante cuando yo defino mi investigación, si es del tipo cuantitativa o cualitativa, de alguna manera, la que va a mandar sobre si es cuantitativa o cualitativa es la forma de cómo yo voy a recopilar la información, cómo yo voy a recopilar los datos. Entonces, cuando a mí me dicen, oye, tu tesis, ¿qué técnica está utilizando para recopilar información? Y tú le dices, la encuesta o la observación. Entonces, basta que tú me digas esas dos en tu investigación, yo en mi cabeza, en teoría tengo la encuesta, la observación estructurada, son técnicas cuantitativas. Por lo tanto, esa investigación debe ser cuantitativa. En cambio, si tú me dices, ingeniero, y además estoy que le incluyo una entrevista. Uy, una entrevista. Una entrevista es una técnica cualitativa. Entonces ya estamos como que mezclando o usando técnicas de quanti y de quali. Por lo tanto, yo debería ver en esta investigación, al momento que leo el tipo, debería ser mixta, ¿no? Ahora, si yo veo que es mixta o si veo que es quanti o quali, eso va a mandar el nivel de la investigación. Y dependiendo del nivel, es el diseño. Y dependiendo del diseño, es la técnica, ¿no? Entonces, todo está amarrado, ¿ok? Entonces, ¿cómo veo cómo está integrado todo? En la matriz de consistencia. Entonces yo en la matriz voy y ahí tengo que revisar qué es lo que he considerado. Y como yo ya tengo mis conceptos, tengo que ver si efectivamente lo que yo estoy considerando en mi investigación está de acuerdo a los conceptos que dice cada cosita, ¿no? Por ejemplo, ingeniero, yo estoy agarrando dos variables y estoy manipulando una variable. Y yo, por lo que usted ha explicado, cuando una la manipulo respecto a la otra, es un nivel que va más allá de lo descriptivo, más allá de lo correlacional. Ya estamos hablando de una investigación explicativa. Ok, entonces si es explicativa, es cuantitativa. Y si es cuantitativa, me voy a ver mis técnicas y yo necesito técnicas cuantitativas.
Y si tengo técnicas cuantitativas, también yo tengo otras formas de procesar los datos, que ya es con estadística, de estadística descriptiva, estadística inferencial. Entonces, para yo un poquito ver coherencia, ¿no? En la investigación. Por eso los revisores de las tesis o de los artículos científicos, en el caso que pidan una matriz de consistencia, es justo para ver la consistencia. Veo que en esta investigación solamente han hecho entrevistas, pero dice que es una investigación cuantitativa. ¿Cómo es posible que sea cuantitativa si solo han hecho entrevistas? ¿No? Oye, pero la entrevista es subjetiva. Es de acuerdo a cómo el investigador entienda al entrevistado. Por más que tenga un cuestionario, va a ser su interpretación. Por lo tanto, es cualitativa. Entonces, no debió decir investigación cuantitativa. Entonces, eso es lo que tenemos que revisar al final, ¿no? De nuestras investigaciones. ¿Ya? Entonces, técnicas e instrumentos. La técnica, digamos la encuesta, y el instrumento es una ficha de encuesta. La técnica, la observación, y el instrumento, una ficha de observación. ¿Ok? Siempre hay un documento, ¿no? Algo que instrumentalice la técnica que yo voy a utilizar. A ver, ¿qué dice acá? La recolección y procesamiento de datos son fundamentales en toda investigación, pues permite obtener, organizar y analizar información confiable para sustentar resultados y validar hipótesis con rigor metodológico. Cuando empezamos a hacer nuestra investigación, para yo elegir el tema, lo primero que yo, no sé si recuerden, pero hablamos de que el tema debe motivarme, ¿no? Una de las razones, sí, me motiva, es una tendencia, veo que mis amigos están trabajando en eso, ganan bien y me gustaría también trabajar en eso. Me motiva, ¿ok? Mira, además está de moda, ¿no? No sé, pues, contratos colaborativos, inteligencia artificial, está de moda, yo quisiera hacer eso, bacán. ¿Estás motivado? ¿Tienes información para procesar sobre lo que vas a investigar? ¿Tienes data? Sí tengo, yo trabajo, tengo amigos que trabajan y me pueden facilitar información. Bacán. ¿Con qué técnica vamos a procesar esa información? ¿Qué tipo de técnica vamos a utilizar para recopilar toda esa data? Vamos a hacer revisión documentaria, vamos a hacer entrevistas a tus amigos, vamos a hacer encuestas a los profesionales que utilizan eso en ese proyecto. Entonces, más o menos, uno, cuando va a elegir un tema, tiene que ver estas tres cosas, ¿no? La motivación y cómo va a buscar la información o qué tipo de información tiene. Y esa información hay que luego recopilarla y procesarla. Y la tercera era, pues, tener un soporte, ¿no? Una guía, alguien, algún experto que te ayude, ¿no? A desarrollar eso que tú has elegido. Pero una de estas tres cosas era justo la data, la información, ¿ya? Ahora, esa información, ¿cómo la vamos a recopilar y procesar? Las técnicas e instrumentos. En el caso del diseño metodológico, esto es un concepto de repaso nada más, esto ya lo hemos visto nosotros. En este diseño metodológico, nosotros tenemos que definir el tipo, el nivel. No, esto ya lo hemos repetido un montón de veces, muchachos, y es importante que ya lo tengamos recontra memorizado, ¿no? Oye, memorizar es malo. Bueno, depende, pues, ¿no? Hay algunas cosas que sí debemos memorizar. Por ejemplo, en mi caso me gusta la gestión de proyectos, ¿no? Y yo, entre varios modelos y metodologías, estoy certificado con PMP del PMI y en mi cabeza están de la versión 6 del PMBOK los, está pasando, los 49 procesos de memoria, las entradas, herramientas y salidas de memoria. Y dependiendo del tipo de trabajo que desarrollo, utilizo alguna de esas, ¿no? Para estructurar la metodología de trabajo de esa empresa o de ese proyecto. Igualito con la versión 7, los principios y dominios. Y así con otros modelos y metodologías. Hay cosas que uno sí memoriza, ¿no? Por lo que usa constantemente. Entonces, si yo voy a hacer una investigación o voy a hacer investigación constantemente, yo debo de memorizar las estructuras, las estructuras. Entonces, metodológicamente, yo sé que tengo que primero decir qué tipo de investigación es. Y para el tipo, nosotros vimos estos estas tres tipos, de acuerdo a su enfoque, a su lógica y a su resultado. Entonces, yo ya en mi mente tengo que saber, ya, en metodología voy a arrancar con el tipo de investigación. Mi tipo es
Cuanti, quali o mixta, por su objeto. Y por su lógica es deductiva o inductiva y por su resultado es básica o aplicada. Entonces en mi cabeza yo ya tengo los conceptos y ya defino qué tipo de investigación estoy haciendo. Ingeniero, ¿y no deberíamos empezar por el nivel de la investigación? O sea, la profundidad con la cual yo voy a investigar. En realidad, muchachos, esto es, como seguramente han escuchado varias veces, prueba y error, feedback, retroalimentación. No es que haya un paso específico para arrancar. Uno va haciendo y va haciendo interacción. Interacción, ¿no? Cuando uno prueba, se comete el error y se corrige. Prueba y se corrige. Entonces, nosotros vamos a partir de algo. Oye, mira, yo pienso que voy a hacer una investigación cuantitativa porque tengo datos de un proyecto y tengo todos los resultados que han ido saliendo y de eso voy a hacer un análisis. Por eso digo que es cuantitativa. Ok. Oye, ¿vas a relacionar variables? ¿Vas a describirlas? No, no, yo voy a manipular una variable para ver cómo impacta en la otra. Eso yo quiero hacer. Quiero hacer una propuesta y mejorar algo. Y quiero medir. Ah, bacán. Entonces es explicativa. Ven, ustedes de la conversación ya van estructurando la metodología de la investigación, el tipo quanti, el nivel explicativa, porque va a manipular una variable, ¿no? Y acá vimos los niveles, ¿no? Exploratoria, descriptiva, correlacional, explicativa. Y también ahí hicimos como una matriz y vimos la relación de las variables como en la primera no era necesario dos variables, suficiente con una. En la segunda ya se podían describir las variables sin necesidad que se relacionen. En la tercera sí encontrábamos relación entre las variables. En la cuarta explicativa lo que hacíamos era ver cómo una variable impactaba en la otra. Y eso no, lo hemos ido revisando. Entonces ustedes, nuevamente, ¿no? ¿Qué tipo de investigación has elegido? Entonces, como ya ustedes tienen los conceptos, ya saben, ¿no? A ver, cuantitativa, voy a manipular variables, entonces es explicativa, y así, tipo, nivel. Luego viene el diseño, y el diseño también ya está, digamos, orientado, porque hay diseño para investigaciones cuantitativas y diseño para investigaciones cualitativas. Para ambos hay diseño y son diferentes los diseños. Cuando es cuantitativa, yo tengo mi diseño. El diseño de investigación cuantitativa es la planificación estructurada de un estudio que utiliza datos numéricos para describir fenómenos, establecer relación o probar hipótesis, con el fin de obtener resultados objetivos, medibles y generalizables. ¿Ok? Entonces, ¿qué tipos de investigación, qué tipo de diseño son los cuantitativos? Lo que ya hemos visto, estos tres, diseño experimental, diseño cuasi experimental y no experimental. Si es que es un diseño cuantitativo, o sea, perdón, si es que mi tesis es del tipo cuantitativo, si es tipo cuantitativa, yo escojo uno de estos tres. Voy a hacer pruebas de laboratorio, voy a hacer ensayos o solamente voy a ir un momento a sacar datos, ¿no? Entonces, yo tengo que elegir si es cuantitativa. Miren, si es diseño experimental, ¿cuál es el propósito? Establecer relación de causa y efecto. Características, manipulación deliberada de la variable independiente. Entonces, yo ahí voy a decir, a ver, mi investigación, sí, pues necesito datos de laboratorio, pero yo no tengo los recursos para sacar una muestra. A ver, mi investigación es sobre una carretera en la selva que está como acá a un día de viaje en bus, y además tengo que estar ahí y medir el flujo de vehículos, tengo que estar por lo menos una semana o dos, y yo no vivo allá, ¿no? Entonces tengo que gastar en hotel, en pasaje, en comida, tiempo, y calculo, y digo, bueno, total, $200. ¿Lo tengo? Sí, los tengo. Normal, entonces está dentro de tu presupuesto. Ya, te traes la muestra. Ahora hay que llevarlo al laboratorio para sacar las propiedades, si has elegido, si es propiedades físicas, mecánicas, químicas. ¿Cuánto cuesta? ¿Ya costeaste? ¿Ya preguntaste cuánto cuesta? Por ejemplo, hay algunos ensayos que se tienen que llevar equipos especiales. Yo puedo medir las frecuencias
de vibración de un sismo con mi celular, pero obviamente tiene un margen de error un poco alto. Tendría que llevarme un equipo especial, pero este equipo, ¿cuánto cuesta alquilar? Capaz hay equipos baratos, ¿no? Oye, necesito algunos chips para poder medir a través de sensores. Bueno, seguramente en Temu pues debe haber algunos chips chinos y capaz no son tan buenos, pero al menos me dan datos un poco exactos y con eso yo puedo arrancar y presentar mis datos. O sea, no hay ningún problema. Sí se puede, pero tengo que ser consciente de que tengo que hacer un presupuesto. Entonces, quizás después de hacer todo ese análisis, digo, ingeniero, ¿sabes? Mejor no lo hago tan experimental. Quizás solo cuasi. Oye, ¿en qué se diferencia? ¿No? Ahí dice, mira, también cuasi experimental. También busca identificar relación, pero con menor control. Menor control. Dice características, no hay asignación aleatoria. Y te ponemos ahí un ejemplo, ¿no? En lo que es cuasi en el centro. Ejemplo, aplicar una intervención educativa a un grupo de estudiantes ya existentes y comparar su resultado con otro grupo sin intervención. Ok, entonces, ya, ¿sabes qué? Voy a ir, tomo datos, no quiero gastar tanto porque no tengo los recursos, pero sí quiero hacer una investigación en esa línea. Entonces también tienes la opción del diseño no experimental, que su propósito es observar y analizar fenómenos sin intervenir. Características, no se manipulan variables, ni se controlan condiciones. Se limita a describir, comparar o relacionar variables tal como se dan en la red. Tipos comunes, diseño transversal y diseño longitudinal. O sea, transversal, los datos se recogen en un solo momento. Y longitudinal, los datos se recogen en varios momentos a lo largo del tiempo. Entonces, muchachos, ingeniero, mi tipo de investigación es cuantitativa, mi nivel es explicativa, pero me he dado cuenta que si es que yo hago experimento, me sale muy caro y no voy a poder acabar. Mejor no voy a manipular variables, solamente voy a describir fenómenos. Entonces voy a hacer un diseño no experimental. ¿Ok? Y vas a tomar datos en un instante o en varios instantes. No, varios instantes. Al menos con eso para compensar. Ok, entonces es longitudinal. ¿Ven? Entonces mi diseño es no experimental, longitudinal. Y así muchachos, ustedes tienen que ir un poquito des- des- eh, desglosando, podría decirse, su investigación. ¿No? ¿Para qué? Para que haya una coherencia. ¿Ya? Para que haya una coherencia respecto a lo que ustedes están usando, ¿no? Ingeniero, pero la IA ya me dijo, ya mi investigación es del tipo tal, nivel tal y diseño tal. Ok, ahora tú pregúntale a la IA. IA, tú me has dicho que mi diseño es cuasi experimental. ¿Qué recursos necesito para hacer mi diseño cuasi experimental cuando necesite generar los datos? Lístame los materiales, mano de obra, equipos, herramientas. Y te lo va a hacer porque es un trabajador, pues, ¿no? Y eficiente. Y después ya tú costéalo, ¿no? Porque no sé si te lo hará con costos de tu país o de tu región o de tu zona. Porque no es lo mismo cemento acá en Lima que un cemento en provincia, que un cemento seguro en otro país, no, no es lo mismo. Entonces tú costearás, ¿no? Y ahí te darás cuenta si va o no va y le dirás a la IA, replantea, no es cuasi experimental, no tengo los recursos. Estructura como si fuera no experimental y longitudinal. Y te lo va a reestructurar, porque es un buen trabajador, pero tú lo guías. No es que porque te dijo, así va a ser. ¿Vale? Por eso necesitamos el criterio. Tenemos el concepto, tenemos el criterio, sabemos lo que queremos, somos conscientes de los recursos que manejamos y fue, le decimos a nuestro trabajador ya, reajusta. Y lo reajusta. Entonces tu investigación ya más sólida, ¿no? Más real, ¿no? Algo que sí lo vas a poder lograr.
Muy bien. Seguimos. Sino que estamos enseño en una de las universidades y mañana son las elecciones de decano. Y estoy apoyando a un decano y prácticamente me han encargado el conteo de votos y me llaman todo el día porque mañana son las elecciones. Pero ya les dije, a las 10 molesten, por favor. Seguimos. Ahora, eso fue porque mi tipo de investigación era cuantitativa. En cambio, ahora mi investigación es cualitativa, cualitativa. Entonces, ingeniero, mi investigación es cualitativa. Oye, ¿por qué? Mire, usted sabe que cuando es cualitativa, yo voy a usar mis técnicas, la entrevista, voy a usar otra técnica que es este focus group, y como son esas técnicas, de alguna manera es un poco subjetiva, ¿no? Sesgada por el investigador. O sea, va a depender bastante de lo que yo dé mi opinión. Ah, bacán. O sea, tú eres consciente de que si tu investigación es cualitativa, de alguna forma esa investigación pesa por el que lo hace, porque tú como investigador eres el que va de alguna manera a interpretar la información que tú recopiles con las técnicas que ahorita te voy a mostrar, ¿no? A ver, acá te muestro los títulos. Mira, todas estas son perdón, en el diseño de investigación cualitativa, nosotros podemos hacer cualquiera de estas 6. Seguramente hay más, pero aquí he puesto 6. ¿Ok? Cuando es cualitativa. Tienes fenomenología, etnográfico, investigación-acción, narrativo, estudio de caso. Bastantes jóvenes hacen estudios de casos. Bastantes investigadores agarran un caso de estudio y sobre ese caso trabajan. ¿Ok? Entonces, no trabajan sobre una muestra que viene de una población y esa muestra es probabilística, ¿no? Trabajan sobre casos de estudio o estudio de casos, ¿no? Entonces hay que revisar esta parte cuando llegue a estudio de casos, porque probablemente tú agarres un proyecto y le llames mi objeto de estudio y sobre ese proyecto o sobre esa situación, empresa, etcétera, hagas una propuesta y sobre ese proyecto hagas la manipulación de variables. Pero lo que estás haciendo ahí es un estudio de caso, ¿no? Sesgado. ¿Por qué sesgado? Porque tú lo has elegido a tu conveniencia, porque lo conoces al pata que trabaja ahí, porque tú trabajaste en ese proyecto, porque tienes los datos. Es por conveniencia. Y cuando es una investigación cualitativa, no está mal, ¿no? Así se investiga. O sea, no, yo cuando voy a hacer una investigación cuantitativa, agarro las investigaciones qualis, veo las propuestas que se han hecho en función de estudios de casos o en función de estas otras que ven ahí ahorita, y sobre eso yo parto. O sea, es mi base. Y sobre esa base, sobre ese modelo, sobre esa propuesta que ustedes han planteado en ese caso, yo lo jalo y lo aplico en una muestra. Lo mejoro porque ya funciona y lo mejoro, tu modelo, tu propuesta, tu sistema, lo que sea, lo mejoro en base a conocimiento, estudio, tus recomendaciones, conclusiones de tu investigación, lo mejoro y lo aplico, pero ya lo aplico en una muestra. Y al aplicarlo en una muestra, lo meto a la estadística para validar hipótesis, entonces ya estoy transformando tu investigación quali en base a tu resultado y tus conclusiones de recomendaciones, yo lo mejoro y lo aplico en una muestra. Entonces ya hago una investigación cuantitativa. Y de mi investigación cuantitativa, yo voy a seguramente sacar algunas recomendaciones. Oye, ese modelo aumenta tal variable. O si no, oye, del análisis que hice estadísticamente, me recomienda A, B, C, D para que se incorpore en ese modelo. Entonces hay otra persona viene y dice, oye, a ver, ¿qué ha hecho este ingeniero? Una investigación cuanti y recomienda que se deben implementar 2 variables más. Ya, yo lo voy a implementar. Agarra mi investigación cuanti, el modelo, y implementa estos 2 variables y lo aplica en otro caso, en un caso, en un objeto de estudio. No amplía, sino en un caso. Y sobre eso saca su conclusión. Y de ahí viene otro ingeniero o un doctor, lo que sea, viene y agarra esa investigación cualitativa y nuevamente hace una cuanti. Y en ese plan estamos generando conocimiento. Las recomendaciones de las qualis es que se apliquen en muestras y los quantis es que se mejoren los modelos o diseños y se hacen cualitativas luego. ¿Ok? Entonces es una cadena, ¿no? Es la forma de cómo se crea, genera conocimiento. Genero y en una mixta. Bueno, en realidad, muchachos, al menos en el doctorado
Miren, este doctorado de la uni, ellos sí aceptan una investigación mixta, pero por ejemplo en la San Ignacio y en el CAEN, donde también estudié un tiempo el doctorado, ellos dicen no es recomendable hacer investigaciones mixtas, solamente hazte una cualitativa y luego una cuanti o viceversa. O si quieres hacer una mixta, termina una quali y luego en base a esa información haz una quanti, pero no una mezcla, sino separado. Pero prácticamente estarías haciendo dos investigaciones y mejor solamente hazte la quanti, ¿no? Para que valide todo tu conocimiento. Las investigaciones cuantitativas son más complejas porque ya incorpora pues el tema matemático, estadístico y ahí tienes que hacer pruebas de hipótesis, entonces ahí se hace más complejo a comparación de las cualitativas. Entonces recomiendan para doctorados hacer investigaciones cuantis, ¿no? Esa es una recomendación. Pero ahorita, por ejemplo, en el doctorado de la UNI, hay varios chicos que han presentado mixtas y otros han presentado cualitativas, ¿no? Y el profesor no les ha dicho nada. O sea, depende también de la institución, ¿ya? Ok, entonces, ¿cuáles son los diseños de investigaciones cualitativas? Fenomenología, que estudia la experiencia vivida respecto a un fenómeno. La etnografía, describe y analiza ideas, creencias, significados. La investigación-acción busca resolver problemas cotidianos e inmediatos, mejorando prácticas concretas. El narrativo recolecta datos sobre historia de vida y experiencias para describirlas y analizarlas. El estudio de caso analiza profundamente una unidad para responder al planteamiento del problema. Puede incluir casos únicos o varios para luego compararlos. Y por último, teoría fundamental. Genera una teoría explicativa de un fenómeno a partir de datos obtenidos en la investigación. Entonces, muchachos, yo les recomiendo que vean y profundicen en este tema de estudio de caso. ¿Ya? No vaya a ser que tu investigación normalmente agarran un caso y sobre eso, ¿qué dice acá? Profundizan en esa unidad de estudio para responder el planteamiento del problema. Puede ser uno o pueden ser dos, ¿no? Por ejemplo, asesoré a un chico que hizo una tesis de maestría, sí les comenté, me parece, él construye edificios, agarró uno de los proyectos inmobiliarios, sobre ese proyecto hizo un planteamiento de gestión y el revisor le dijo, oye, uno no puede ser, por lo menos tienes que hacer dos y comparar. ¿Ven lo que dice acá? Puede incluir caso único o múltiples para comparar. Entonces el revisor le dijo, oye, no, dos para comparar. Yo solamente le pedí uno como asesor. Entonces ya queda un poco también al criterio del revisor. Pero ahí estuvo mal el revisor. Pero bueno, no tuve mucho peso para moverlo al revisor en el sentido de criterio. ¿A qué me refiero? Si yo tengo un plan de investigación, proyecto de investigación, plan de tesis, como le llaman en tu institución, yo, asesor, le apruebo a mi tesista. El tesista presenta su plan. El revisor observa el plan. El tesista conversa con su asesor, corrige la observación, lo presenta al revisor y el revisor se lo aprueba. Y si el revisor se lo aprueba, el tesista ya está libre en función de ese plan para desarrollar su investigación. En el plan nosotros pusimos caso de estudio, proyecto uno. No pusimos casos de estudio, proyecto uno, 2, 3, no, solo proyecto uno. Y sobre eso hoy vamos a plantear el modelo. Pero el revisor, luego de revisar ya la tesis, dijo, oye, falta uno. Pero él debió hacer esa observación en el plan. Y yo ya lo había aprobado con un solo proyecto. ¿Por qué cambia? Entonces, a veces cambia porque en el tiempo, pues, ¿no? Aprenden cosas, estudian doctorados, ¿no? Y por ahí ya se vuelven unos genios de la investigación y comienzan a observar lo que no observaron al inicio. Entonces, eso es un error. Pero bueno, ya hay que ser políticos también y llevar la fiesta en paz. Pero por eso yo ahora, eso es parte de la experiencia, ¿no? Yo le digo a los chicos, mira, yo te acepto en estudio de casos uno, pero el revisor puede cambiar, pese a que no debería, porque ya te aprobó el plan. Así que tú decides, ¿hacemos uno o dos? Bueno, ingeniero, tengo data para dos hasta tres, bacán, entonces armamos dos, pues. Ya, entonces como que en base a esa experiencia hacemos, ¿no? Como una contingencia. No deberías, porque se supone que ya está tu plan aprobado.
Lo mismo pasa cuando uno hace, presenta su tesis, te hacen observaciones, las levantas y te hacen otras observaciones. Otras. Oye, pero eso me debiste hacer al inicio, pues, porque ya nacen otras observaciones. Esto me pasó en una universidad en Tacna, en otra universidad. Entonces le dijimos, pues, hubo una reunión de todos los asesores y le dijimos, pues, a la directora, ¿no? Está bien que nos observen, eso no hay problema, porque hay que corregir, pues nadie es perfecto, pero no puede ser que nos observen en cada vez que se presentan diferentes observaciones, ¿no? Se supone que una sola, pues. En fin, son cosas, muchachos, que seguramente en instituciones más, no sé cómo serán instituciones más grandes, ¿eh? Al menos las que les estoy hablando, al menos donde estoy enseñando y que mañana es las elecciones para decano, es la Universidad Nacional de Ingeniería. Es una universidad, al menos en el Perú, una de las más respetadas, ¿no? Y pasan esas cosas. En investigación estoy hablando. Ok, seguimos. Seguimos. Estudio de casos puede. Claro, 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 claro. Kevin dice, estudio de casos puede ser mixta. Claro, puede ser mixta. O sea, solamente está quedando claro de que estoy haciendo encuestas o estoy haciendo observación estructurada. Técnicas, son técnicas cuantitativas, pero además estoy utilizando un caso de estudio, que es un diseño cualitativo. Por lo tanto, estoy haciendo como una combinación, una mezcla. Y si yo combino, mezclo, es mixta, ¿no? Entonces, cuando me pregunten, oye, ¿por qué es mixta? Entonces tú tienes que explicar por qué. Nada más, y seguimos avanzando. En eso sí no ha habido reclamos. Lo que sí hubo es en el doctorado de la San Ignacio de Loyola y en el CAEN, el Centro de Estudios Nacionales, ¿no? Que es del Ejército. Ahí sí, advirtieron desde la primera clase en el doctorado. Prohibido hacer investigaciones mixtas. Y se recomienda solamente hacer investigaciones cuantitativas. Cuando ya te advierten así, ya pues, ¿qué puedes hacer? Ya es por las puras que hagas otra cosa, te lo van a rechazar. Pero ya también depende de la institución. Ok, seguimos. Entonces ya estamos en diseño. Luego, método. Muchachos, método de la investigación, ¿no? Una cosa es metodología de la investigación, donde está todos los campos que estamos comentando, y otra cosa es los métodos, ¿no? Dice, si los métodos de investigación son enfoques lógicos y sistemáticos, ¿qué estoy hablando? Sí, sí, no sé por qué puse así. Los métodos de investigación son enfoques lógicos y sistemáticos que guían al proceso de generación de conocimiento. Son fundamentales para organizar el pensamiento, analizar los datos y explicar fenómenos. ¿Ok? ¿Qué métodos hay? Tienes el método inductivo, que es a partir del estudio de caso particular se obtiene conclusiones o leyes universales. Inductivo, eso es a partir de un caso de estudio. Tú ya tienes ahí conclusiones. Oye, ¿puedo generalizar? No puedes generalizar, porque tú has obtenido ese resultado en base a un caso de estudio. Ejemplo, no sé si creo que sí les di ese ejemplo, ¿no? De que hubo un chico que trabajaba en una empresa y hubo un incendio acá en Mesa Redonda, que es un lugar en el centro de Lima donde venden hay bastante ventas y a veces también hay bastantes ambulantes, ¿no? Gente informal, y hubo un incendio. Entonces se quemaron varios edificios y el chico tenía de 2 edificios el análisis de las pruebas diamantinas, o sea, una empresa consultora fue, penetró las columnas y sacó muestras y los ensayó para ver si es que las columnas tenían la resistencia, porque se habían quemado. Si no, habría que hacer reforzamiento. Entonces él me dice, ingeniero, yo tengo de 2 edificios. ¿Podría yo, una vez que termine mi investigación del método que he utilizado para hacer esos ensayos, decir de que todos los edificios pueden fallar por la misma razón? Obviamente que no, porque yo le digo, ¿cuántos edificios son? Son 15 edificios que se han quemado. Ok, tú tienes dos. 2 de 15 no es una muestra, ¿no? Ahora, lo que podríamos hacer es clasificar los edificios. A ver, ¿todos los edificios son mayores de 20 años? No, hay unos edificios modernos. Entonces, ¿tus muestras son de los edificios modernos o de los antiguos? De los modernos. Ok, entonces pongamos para edificios menores de 5 años.
Ahora, estos edificios menores de 5 años, ¿todos son el mismo sistema estructural? O sea, ¿todos son muro portante, son aporticado? No, no, hay muro portante y aporticado. Entonces, hemos ido un poco eh, delimitando, ¿no? Para poder hacer de que la población disminuya y por lo tanto él ya puede luego hacer una conclusión genérica, ¿no? Si es que tiene dos de cuatro, y podría tranquilamente decir, ¿no? Bajo esta metodología se logra hacer una propuesta de reforzamiento para edificaciones menores de 5 años de muro porticado, ¿no? De 5 niveles. Y punto, ¿no? Bajo que hayan sido sometidos a incendios de grado tanto, ¿no? Entonces estamos caracterizando para poder decir de que, para que pueda él generalizar. Pero él no puede generalizar de que tiene dos edificios de 15 y decir, sí, si yo hice esto, funciona para los 15. No, porque sería inductivo. Pero oye, y si es que hace una muestra probabilística a los 15, ya sería deductivo, obtener conclusiones particulares a partir de una proposición general, ¿no? Sintético se relacionan hechos aparentemente aislados y se formula teoría que unifica los diversos elementos. Analítico, se distinguen los elementos de un fenómeno y se procede a revisar ordenadamente cada uno de ellos por separado. Y por último, dialéctico. La realidad no es inmutable, está sujeta a contradicciones y a una evolución y desarrollo perpetuo. Entonces, muchachos, ustedes en su investigación tienen que definir, tienen que definir qué método van a usar. ¿Es un método inductivo, deductivo, sintético, analítico, dialéctico? ¿Qué método? Porque te van a preguntar, ¿no? Tu investigación, ¿qué tipo es? ¿Qué nivel es? ¿Qué diseño es? ¿Qué método vas a usar? ¿No? Y así vamos a seguir preguntando, población, muestra, técnica, recopilación. O sea, son las preguntas de la metodología de la investigación que has utilizado para tu propuesta. Ahora, esto lo he resumido en una matriz, ¿no? Tómale foto, porque esto lo he aumentado ahorita en la hora y media antes de enviarles el PDF. O le he puesto. No, esto le he aumentado, creo. Dice, método de la investigación. Lo mismo que hemos visto hace un rato, ¿ah? Inductivo, dice, de lo particular a lo general. Deductivo, de lo general a lo particular. En deductivo, muchachos, es cuando se agarra una población y se saca una muestra. O sea, de lo general a lo particular. Y yo le aplico a la muestra, y si es que yo le aplico a la muestra, significa que funciona para todo. En cambio, de lo inductivo es de lo particular, yo no puedo generalizar. Caso de estudio, no puedo generalizar. ¿Ya? Entonces, ahí hay dos que normalmente hacemos en investigación. Método inductivo o deductivo. ¿Ya? Analicen esos dos y pongan en su investigación, definan qué método es. Inductivo o deductivo. Definan. Analítico, una deconstrucción, su estudio de partes. Sintético, integración, construcción total. Y dialéctico, contradicción y cambio. Estos son normalmente lo que yo he visto en las investigaciones que usan estos dos primeros. ¿Ok? Pero hay más, ¿no? Hay más. ¿Ya? Ok, ok. Ah, ya, ya, muchachos, estoy viendo la hora para que no me demore mucho. Ok, ahora, una vez que, a ver, repasando, tipo de investigación, nivel de la investigación, diseño de la investigación, tengo que ver si es cuanti o cual, método de la investigación. Ahora vamos a ver la población y la muestra. Ok, la población y la muestra. Acá les he puesto mucha información, ya no tuve tiempo de resumir, pero ya, pues mejor para que lean, ¿no? Dice, población. El investigador debe determinar primero la unidad de análisis, o sea, cuál va a ser tu objeto de estudio, que ustedes ya lo han puesto, ¿no? En su título. Y luego describir características de dicha muestra, dependiendo, ¿no? Ahí dice como edad, talla, género, es un ejemplo, u otras condiciones que el investigador crea convenientes registrar. Pasos para identificar la población y la muestra. Primer paso,
fijar el número de unidades de análisis que funcionarán. En algunos casos se trabaja con una unidad. Puede ser individuo, pareja, etc. En otros casos, con un conjunto de unidades. En este último caso es necesario decidir la cantidad de elementos que participarán en este conjunto de unidad y cómo se hará la selección. Hay varias formas de hacer esta selección, que es el muestreo. Luego, segundo paso, definir si existe o no una población a la que llegará la interpretación de los datos. Una población es un conjunto de elementos o individuos que tienen al menos una característica en común, delimitada en el espacio y el tiempo. Cuando yo traté un poco de buscar la característica en común de las edificaciones, mi población, estaba definiendo mi población. Podrían ser todos los edificios quemados, 15, pero de ahí yo lo puedo seguir un poco delimitando, ¿no? Buscando las características. Mi población es de esas características. Entonces estoy reduciendo. Población y muestra. La población es el conjunto de elementos, también llamados sujetos, individuos, casos o unidades muestrales, que comparten alguna característica en común. Y la muestra es una parte representativa y válida de esa población. El muestreo viene a ser el procedimiento mediante el cual se selecciona la parte representativa y válida de la población. Entonces, muchachos, hay estos tres que tienen que responder en su investigación. ¿Cuál es su población? ¿Cuál es la muestra? Y el tipo de muestreo que están utilizando, ¿no? Y el muestreo dice es el procedimiento mediante el cual se selecciona la parte representativa. Entonces, ¿cómo seleccionas esa muestra? A través del muestreo de una población, ¿no? A ver, hay dos tipos de población. Hay una población finita y una población infinita, ¿ya? La finita ocurre cuando la población presenta un número limitado o finito de elementos. Y la infinita presenta un número infinito de elementos, una población finita con un número grande de elementos. Justo el día domingo estábamos en clases, ¿no? Y un alumno presenta y dice, mi fórmula para calcular la muestra es tal. Y es una fórmula de población finita. Y pone, ¿cuántos pone? 300 me parece, 300 personas. Y el profesor le dice, pero 300 personas ya no es finita, es infinita, le dice. Infinita. Entonces este ingeniero le dice, bueno, doctor, justamente está en el límite, porque hay un autor que dice que para mayores de 200 ya es infinita, pero hay otro autor que dice para mayores de 600 es infinita. Entonces, doctor, ¿cuál usaría? Porque hay dos autores que cambian el número. Entonces el doctor le dice, mire, para que no haya confusión, usted diga, mi población es finita según el autor tal, ¿no? Que describe que las poblaciones finitas son mayores de 600, ¿no? Y por ende mi población es tanto, ¿no? O sea, le dice que ponga la fuente. Nada más, ¿ok? Entonces ustedes tienen que definir su población. Por ejemplo, vamos a hacer una investigación, necesito hacer encuestas a los ingenieros, a los médicos, a los abogados, etcétera, porque voy a hacer un planteamiento de algo. ¿Cuántos son? Son 3.000 colegiados. ¿Ok? Infinito, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una fuente que nos dice cuánto es el máximo o el mínimo para considerarse infinita o infinita. ¿Ok? Dice infinita, presenta un número infinito de elementos, una población finita con un número grande de elementos, ¿no? Mire, también es una población finita con un número grande de elementos, lo que hablábamos de los 300. ¿Ok? Ok. Dice, ¿cuáles son los criterios de selección? Porque debe haber algún criterio yo para elegir mi población. Luego de definir la población, el investigador debe precisar los criterios que deben cumplir los participantes. Los criterios que especifican las características que la población puede presentar se denominan criterios de elegibilidad o criterios de selección. Estos criterios de selección pueden ser
de inclusión, de exclusión y de eliminación. ¿Ok? Entonces, cuando yo acá estoy, ¿no? Ahorita en mi población finita, infinita, yo para poder seleccionarlos, tengo que ver los criterios de cómo los voy a seleccionar. Pueden ser criterios de inclusión, de exclusión y pueden ser criterios de eliminación, ¿no? Por ejemplo, un criterio de inclusión. Un criterio de inclusión. Ser mayor de edad, residir en determinada zona, tener un diagnóstico específico. Es un criterio de inclusión. Y un criterio de exclusión. Un ejemplo, ¿no? Estar bajo tratamiento que podría alterar los resultados, tener una condición especial. O sea, es un criterio de exclusión. O sea, en mi población yo retiro a todos estos, ¿no? Que están con estas características. Y un criterio de eliminación, inconsistencia en los datos, retiro voluntario del estudio, no completar el cuestionario. O sea, ese es un criterio de eliminación, ¿no? Entonces ustedes tienen que también definir criterios para definir la población. ¿Ok? Ahora, la muestra. La muestra es un subconjunto elegido de la población, un subconjunto, una parte. Una muestra debe ser representativa, es decir, debe mostrar las características típicas que poseen los elementos de toda la población. El marco muestral es el listado, mapa o fuente de todas las unidades de análisis de la población y del cual se pueden extraer las unidades que serán tomadas como objeto de estudio, que sería la muestra. Y acá hay un ejemplito. Toda la gente del Perú y una partecita de esa gente va a ser la muestra. Ahora, cuando la población es finita o infinita, se tiene una fórmula para calcular la muestra. Ejemplo, para poblaciones finitas, dice, cálculo de la muestra en un muestreo aleatorio simple. Si se desea estimar la medida de la población o la variable de estudio, es del tipo cuantitativa. El tamaño de la muestra con población finita es, miren, para variables de estudios del tipo cuantitativa. Entonces, si tu investigación es cuantitativa, tú tienes que aplicar esta fórmula. Ingeniero, quiero encuestar a los ingenieros civiles de Lima. ¿Cuántos son? Fácil. Eso está en el Colegio de Ingenieros, todos los que están registrados. Civiles en el Colegio de Ingenieros en Lima, habrán pues unos, a ver, en todo el Perú son 400.000, en Lima está la mitad, 200.000, los civiles son una parte fuerte del Colegio de Ingenieros, me imagino que de los 200 deben haber unos 40, ¿no? Unos 30, 40.000 ingenieros. Entonces estamos hablando de una población infinita. Entonces esta fórmula no va para ese caso que acabo de decir. En cambio, finita, por ejemplo, voy a hacer un levantamiento de una vulnerabilidad sísmica en una zona porque está cerca al mar y viene cualquier rato un terremoto y se sale, hay un maremoto y paga una inundación de un tsunami y quiero calcular de esta población una muestra. Total son 180 familias y de esas 180 quiero sacar la muestra. Ok, le aplicas la fórmula porque es una población finita, 180 y no se pasa del mínimo para que siga siendo finita. Entonces, ¿qué dice? N tamaño de la muestra. ¿Cuántos elementos necesitas estudiar? De ahí va a salir con la fórmula. N mayúscula, tamaño de la población, ¿no? En este caso 180. Número total de elementos de estudio. Z1 menos alfa medios es valor de Z. En el valor de Z es el nivel de confianza. Normalmente nosotros colocamos 95%. Normalmente, ¿no? No sé cómo te pedirán en tu investigación, ¿no? Pero normalmente se pone un nivel de confianza de 91, 95%. Y más o menos de 95%, el Z es 1,96. Varianza poblacional, desviación estándar y el error de estimación. Esta de las varianzas, normalmente colocamos cómo es probabilidad que suceda y que no suceda. Le colocamos 0,5. Ah, no, la varianza. Ah, no, a medida de dispersión, si no la tienes, se estima con la varianza muestral y la desviación estándar es la raíz cuadrada de la A. También puede estimarse en una muestra piloto.
Y el épsilon error, el error también normalmente se considera 5%, ¿no? Margen de error tolerado 5%. Ok. La semana pasada vimos, ¿no?, que en Google hay para calcular ya muestra finita e infinita como fórmula, ¿no?, para que solamente metas los datos y qué z estás considerando, qué épsilon estás considerando, etcétera. ¿Ya? Eso es cuando es una muestra finita. Y cuando es infinita también tiene otra fórmula. ¿Ya? Otra fórmula. N, Z, eh, va- eh, la distribución normal estándar, que también igual 95%, la varianza poblacional y el error, ¿no?, que es el margen de error máximo aceptado, por ejemplo, 5%. A menor valor, mayor tamaño muestra. Normalmente consideramos 5%. ¿Ok? Entonces, ingeniero, esto es cuando la muestra es probabilística, porque tengo mi fórmula, ¿no? En cambio, si yo, digamos, no tengo acceso a todos los profesionales, ¿cuánto sería mi muestra? Podrías entonces utilizar una muestra no probabilística. Y una muestra no probabilística, ¿cuántos son? ¿Hay un mínimo? ¿Hay un máximo? ¿Hay una fórmula? ¿Cómo se calcula una muestra no probabilística? Miren, una muestra no probabilística es a conveniencia del investigador. ¿Ya? Podrían ser 20, podrían ser 30, podrían ser 40. Es en función de la accesibilidad que tú tengas hacia tus elementos, ¿no? En este caso voy a entrevistar a médicos, a enfermeros, ¿no? No tengo disposición para entrevistar a todos los médicos de tal institución, pero estoy haciendo un estudio sobre esa institución. Solamente he podido llegar de los 100 a 20, entonces esa es tu muestra. Muestra no probabilística, por conveniencia del investigador, por accesibilidad. ¿Ok? Entonces también hay la muestra no probabilística, ¿no? Eso normalmente lo usamos para investigaciones cualitativas, ¿no?, o también para investigaciones mixtas, ¿ya? Porque cuando es una investigación cuantitativa, tiene que ser estadístico, o sea, tiene que ser con eso. Y acá está, ¿no? Dice, ah, si se desea estimar la medida de la población o variable de estudio, es de tipo cuantitativa, ¿no? Y se utiliza esta fórmula, ¿ya? Entonces, si es que yo voy a usar una no probabilística, tendría que ser una mixta, ¿ya? O una cualitativa.